En los confines del cosmos, un sol puede ser arrancado de su órbita. En cambio, será estirado, alargado, transformado en un hilo ardiente de plasma. Una muerte más brutal que cualquier colisión. Veremos que la misma fuerza que eleva los océanos de la Tierra, lejos de ser inofensiva, es el arma definitiva del abismo. Descubrirás cómo una sutil variación en la gravedad, casi imperceptible para nosotros, puede transformar un gigante estelar en una corriente incandescente. Entenderás por qué un agujero negro no solo atrae, sino que desgarra la materia hasta sus componentes más básicos, borrando la existencia de estrellas enteras. Esto no es ciencia ficción. Es la cruda realidad del cosmos. Empezamos. Imaginen una estrella, un sol vibrante, arrancado de su órbita milenaria y arrastrado hacia un abismo cósmico. No colisiona, no explota. En cambio, mientras se acerca al borde de lo inimaginable, es estirada, alargada y desintegrada en una corriente de plasma incandescente. Como si una mano invisible la hubiese moldeado hasta convertirla en un hilo de espagueti. Este escenario, que parece sacado de la ciencia ficción más pura, es una realidad brutal del cosmos, la manifestación más extrema de la espaguetización. En su esencia, la espaguetización describe la aniquilación de un objeto por las diferencias de gravedad que experimenta a medida que se acerca demasiado a un agujero negro. Para comprenderlo, primero debemos desentrañar la fuerza de marea. No es un concepto exclusivo de los agujeros negros, de hecho, la Tierra y la Luna se la infligen mutuamente, provocando el subir y bajar de nuestros océanos. La gravedad no es una fuerza uniforme, disminuye con la distancia. Esto significa que un objeto extenso experimenta una fuerza gravitacional ligeramente mayor en el lado más cercano a un cuerpo masivo que en el lado más lejano. Esta diferencia, esta tensión desigual, es la fuerza de marea. Normalmente, esta fuerza es demasiado débil para causar daños estructurales significativos a objetos sólidos como planetas o estrellas, pues sus propias fuerzas internas de cohesión son mucho mayores. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Pero cuando el cuerpo masivo en cuestión es un agujero negro, la situación cambia radicalmente. Aquí es donde los agujeros negros juegan su papel central. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Su densidad es colosal, y esto crea un gradiente gravitacional extraordinariamente pronunciado. La gravedad puede cambiar de forma drástica en distancias muy cortas. Cuando un objeto, ya sea una estrella, un asteroide o, teóricamente, un desafortunado astronauta, se aventura en las proximidades de un agujero negro, la fuerza de marea se intensifica hasta límites inimaginables. La diferencia de atracción gravitacional entre el extremo del objeto más cercano al agujero negro y el extremo más lejano se vuelve abrumadora, superando con creces la resistencia de los enlaces atómicos y moleculares que mantienen unido al objeto. El resultado es el temido efecto espaguetización. El objeto es estirado violentamente en la dirección del agujero negro, como un espagueti alargándose, y, simultáneamente, comprimido lateralmente, como si se adelgazara. Es una muerte cósmica por desgarro y compresión. La espaguetización no es solo una hipótesis teórica. Astrónomos han observado fenómenos que encajan a la perfección con esta descripción. Conocidos como eventos de disrupción por marea, TDE, por sus siglas en inglés. En 2020, por ejemplo, el evento de 2019 IS mostró a una estrella siendo espaguetizada por un agujero negro supermasivo a 215 millones de años luz de la Tierra, liberando un violento estallido de luz. Estos TDE son una prueba fehaciente de la ferocidad de la gravedad en su estado más puro y destructivo, una manifestación directa de cómo los agujeros negros se alimentan y reconfiguran su entorno. Comprender la espaguetización es, por tanto, fundamental para entender la dinámica de los fenómenos más extremos del universo y cómo la materia interactúa con los objetos más densos conocidos por la ciencia. No es solo una curiosidad cósmica, es una ventana a la física fundamental que rige el tejido mismo del espacio y el tiempo. Cuando una estrella errante se aventura demasiado cerca de un agujero negro supermasivo, el cosmos responde con un cataclismo de proporciones inimaginables. Como la reciente aniquilación estelar a 215 millones de años luz de la Tierra, un evento que desató un torrente de luz al ser devorada. Estos eventos de disrupción mareal, TDEs, no son meras curiosidades cósmicas. Son la manifestación más elocuente de la gravedad en su forma más brutal y transformadora, un testamento viviente de cómo los agujeros negros se nutren y reconfiguran su entorno más inmediato. Comprender es, por ende, crucial para desentrañar la dinámica de los fenómenos más extremos del universo y la interacción de la materia con los objetos más densos conocidos por la ciencia. No se trata solo de una maravilla celestial, sino de una ventana directa a la física fundamental que moldea el tejido mismo del espacio-tiempo. El corazón de este espectáculo cósmico reside en un principio físico extraordinariamente potente, la gravedad diferencial. Es la esencia de
Imagine una estrella, o cualquier objeto cósmico, acercándose peligrosamente a un agujero negro. La fuerza gravitatoria ejercida por el agujero negro no es uniforme en todo el cuerpo de la estrella. La porción de la estrella más cercana al horizonte de sucesos experimenta una atracción gravitatoria significativamente más intensa que la porción más alejada. Esta diferencia crítica de fuerzas, el gradiente gravitacional, es el motor que desgarra la estrella. Es como si el agujero negro intentara estirar la estrella por sus extremos, con una fuerza inmensa en un lado y una fuerza comparativamente menor en el otro. El resultado de esta implacable tracción es una transformación violenta y espectacular, el efecto de espaguetización. A medida que la estrella se aproxima al punto sin retorno, la estira longitudinalmente, alargándola hasta convertirla en una hebra de material estelar extremadamente fina y alargada, reminiscente de un espagueti cósmico. Simultáneamente, y como parte integral de este mismo proceso, la estrella es comprimida lateralmente. Es la misma lógica que produce las mareas oceánicas en la Tierra, pero magnificada billones de veces y aplicada a una escala estelar por la gravedad inconmensurable de un agujero negro. Las fuerzas internas que mantienen unida a la estrella, su propia gravedad, presión y cohesión material, son superadas por esta marea gravitacional externa, resultando en su irremediable desintegración. Las características son dictadas principalmente por la masa del agujero negro. Contraintuitivamente, los agujeros negros de masa estelar, aquellos con masas de unas pocas a decenas de veces la del Sol, son mucho más efectivos en espaguetizar objetos antes de que crucen su horizonte de sucesos. Esto se debe a que, para un agujero negro más pequeño, el gradiente gravitacional es mucho más pronunciado a una distancia dada fuera del horizonte de sucesos. Para estos monstruos compactos, el horizonte de sucesos está tan cerca del centro de gravedad que la diferencia de fuerza entre un lado y otro de un objeto que se acerca es abismal, incluso a una distancia que todavía permite la observación del evento. En contraste, los agujeros negros supermasivos, que residen en los centros de las galaxias y cuya masa puede ser millones o miles de millones de veces la del Sol, tienen horizontes de sucesos mucho más grandes. Para un observador que cayera hacia un agujero negro supermasivo, el gradiente gravitacional podría ser imperceptible a nivel de su cuerpo antes de cruzar el horizonte, haciendo que la espaguetización sea un evento que ocurre mucho más tarde, o incluso dentro del horizonte mismo, invisibilizándolo para el universo exterior. Sin embargo, para una estrella entera, incluso un agujero negro supermasivo puede ejercer fuerzas de marea destructivas mucho antes de que la estrella se acerque al horizonte, como se ha evidenciado en los TDEs. Los hitos en nuestra comprensión son tanto teóricos como observacionales. El concepto fue popularizado por el físico John Archibald Wheeler en la década de 1970, quien acuñó el término espaguetificación para describir este destino cósmico. Durante décadas, fue una fascinante predicción teórica. Sin embargo, el amanecer de la astronomía de múltiples mensajeros y los telescopios de nueva generación han convertido esta teoría en una realidad observable. Los TDE son la prueba viviente de este fenómeno. Incidentes como el ya mencionado TDE a 215 millones de años luz, o ejemplos más estudiados como ASASN 14 Li o A 2019 IS, son pruebas irrefutables. ASASN 14 Li, detectado en 2014, fue un evento de disrupción mareal en una galaxia a 290 millones de años luz. Las observaciones detalladas de este incidente en rayos X y ultravioleta revelaron la formación de un disco de acreción caliente y la eyección de material a velocidades extremas, todo directamente atribuible a la espaguetización. El material estelar desmembrado no simplemente desaparece, una parte se precipita hacia el agujero negro, formando un disco de gas y polvo. Este disco se calienta a temperaturas extremas por fricción, emitiendo ese violento estallido de luz que detectamos. Otra parte es expulsada al espacio a velocidades relativistas. Más recientemente, A 2019 IS ofreció una de las vistas más cercanas y detalladas de un evento de espaguetización, a solo 215 millones de años luz. Durante 6 meses, los astrónomos observaron cómo la estrella era tragada, revelando la naturaleza del material expulsado y confirmando las predicciones sobre la forma en que los agujeros negros se alimentan. Estas observaciones no solo demuestran la existencia de la espaguetización, sino que nos permiten estudiar su funcionamiento con una precisión sin precedentes. Desglosan las etapas del proceso, desde el estiramiento inicial hasta la formación del disco y la emisión de energía. El impacto de la espaguetización va más allá de la destrucción estelar individual. Es un mecanismo fundamental en la evolución de las galaxias y de los agujeros negros supermasivos que las habitan. Los TDEs, impulsados por esta fuerza, son una de las principales vías por las que los agujeros negros supermasivos crecen, acumulando masa del material estelar que cae en su vorágine gravitacional. Este proceso de acreción violenta libera cantidades masivas de energía, a menudo eclipsando la luminosidad de todas las estrellas de la galaxia anfitriona durante periodos cortos. Lo que nos da pistas sobre la presencia y actividad de agujeros negros que de otro modo serían silenciosos.
La energía liberada durante un TDE es inmensa. Para ponerlo en contexto, un solo estallido puede irradiar tanta energía como el Sol en 10.000 millones de años. Además, el material estelar espaguetizado y luego expulsado contribuye al ciclo de materia y energía en el medio intergaláctico, enriqueciendo el espacio con elementos pesados que pueden formar nuevas estrellas y planetas. Así, lo que comienza como un acto de destrucción cósmica a través de la espaguetización se convierte en parte del vasto y continuo proceso de creación y renovación en el universo. Es un recordatorio de que en el cosmos, la aniquilación y la génesis están intrínsecamente ligadas. Comprender el diseño y funcionamiento de este efecto requiere una inmersión en la relatividad general de Einstein. La geometría curva del espacio-tiempo alrededor de un agujero negro es lo que genera este gradiente gravitacional extremo. No es una fuerza de diseño en el sentido ingenieril, sino una consecuencia inevitable de las propiedades intrínsecas de un objeto tan denso. Este distorsiona el tejido del universo a su alrededor. El diseño está en la propia naturaleza del espacio-tiempo. Los modelos computacionales actuales simulan este fenómeno con una precisión creciente, permitiéndonos visualizar cómo la materia estelar se deforma y se rompe. Nos muestran cómo se forman los filamentos, y cómo estos interactúan gravitatoriamente entre sí antes de ser consumidos o expulsados. Estas simulaciones, alimentadas por los datos de TDEs observados, son cruciales para refinar nuestra comprensión de la espaguetización en sus complejidades tridimensionales. Finalmente, es importante disipar una posible concepción errónea. Aunque la espaguetización es a menudo imaginada como el destino de un astronauta que cae en un agujero negro, la realidad es más matizada. Para un agujero negro supermasivo como Sagitario A estrella en el centro de nuestra propia galaxia, el horizonte de sucesos es tan amplio que un objeto de tamaño humano lo cruzaría sin sentir ninguna fuerza de marea significativa a través de su cuerpo. La espaguetización ocurriría mucho después de cruzar el horizonte, en el reino de lo invisible. Es en los agujeros negros estelares más compactos donde las fuerzas de marea son letales antes de cruzar el horizonte, haciendo que el proceso sea observable y dramático para un observador externo. Esta distinción subraya la complejidad y la diversidad de manifestaciones de la espaguetización, dependiendo de las propiedades específicas del agujero negro involucrado. En definitiva, la espaguetización es un fenómeno cósmico que personifica la magnificencia y la brutalidad del universo. Desde las predicciones teóricas de Wheeler hasta las deslumbrantes observaciones de eventos de disrupción de marea por telescopios de última generación, este efecto no solo nos ha brindado una visión sin precedentes de la voracidad de los agujeros negros, sino que también ha profundizado nuestra comprensión de la gravedad extrema y su papel en el ciclo vital de las galaxias. Es un recordatorio contundente de que, en los confines del espacio, las leyes de la física se manifiestan de formas que desafían la intuición, pero que son, a fin de cuentas, la clave para desvelar los misterios más profundos del cosmos. La implacable danza cósmica de la espaguetización no es meramente un espectáculo de destrucción, sino un faro que ilumina rincones inexplorados de la física. Su legado es vasto y multifacético, anclado en la profundización de nuestra comprensión del universo extremo. Se recuerda no solo por su brutalidad inherente, sino por ser una de las manifestaciones más directas y dramáticas de las predicciones de la relatividad general de Einstein llevadas al límite. Las consecuencias de este fenómeno se ramifican en múltiples disciplinas. Para la astrofísica observacional, la espaguetización ha transformado los agujeros negros supermasivos inactivos en el centro de las galaxias en objetos observables de forma transitoria. Los eventos de disrupción de marea, por sus siglas en inglés TDEs, que son la firma observable de la espaguetización, emiten llamaradas de radiación electromagnética a través de un amplio espectro, desde rayos X duros hasta ondas de radio, pasando por ultravioleta y óptico. Telescopios como el Chandra, Swift, Axaman Newton, Hubble y, más recientemente, el JWST, junto con observatorios terrestres como el Gran Telescopio Canarias, han capturado la luz de estas tragedias estelares. Cada observación de un TDE, como ASASN 14 LIOAT 2019 IS, no es solo una imagen impactante, sino una fuente invaluable de datos concretos que nos permite medir la masa y el spin del agujero negro, reconstruir la órbita de la estrella desintegrada y estudiar la física de acreción bajo condiciones gravitacionales extremas. Este fenómeno es, en esencia, un laboratorio natural para la gravedad. La intensa gravedad cerca del horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo es donde la física de la relatividad general se valida o se cuestiona. La espaguetización ha reforzado las predicciones teóricas sobre la naturaleza del espacio-tiempo curvado, mostrando cómo una diferencia de fuerzas gravitacionales de billones de newtons puede estirar y desgarrar un objeto con la cohesión de una estrella. La luz que emana de estos eventos nos ofrece un eco de cómo interactúa la materia con los objetos más densos del cosmos, proporcionando información crucial sobre la evolución de los cuásares, la alimentación de los agujeros negros activos y el ciclo de vida de las galaxias. En el futuro, la detección de ondas gravitacionales de TDEs por parte de misiones como LISA podría abrir una ventana completamente nueva a este proceso, ofreciendo una perspectiva complementaria a la luz que ya observamos.
El legado de también radica en su capacidad para inspirar. Es la personificación de la violencia cósmica más pura y, al mismo tiempo, de la revelación científica más profunda. Se recuerda porque es un recordatorio gráfico de nuestra pequeñez y de la inmensidad de las fuerzas que operan más allá de nuestra experiencia diaria. Es la prueba de que, incluso en el acto más destructivo, hay información, hay conocimiento esperando ser descubierto. No es una simple anécdota, sino una pieza fundamental en el rompecabezas de cómo el universo funciona, cómo se forman y crecen las galaxias, y cómo la materia interactúa con la gravedad en sus límites más absolutos. El estudio de este efecto ha cimentado la noción de que los agujeros negros, lejos de ser meros vacíos cósmicos, son actores fundamentales y catalizadores en la evolución del universo. Su constante observación y análisis seguirá desvelando los secretos de estos titanes gravitacionales, reafirmando que, incluso en el más brutal de los finales estelares, reside una profunda belleza y una verdad ineludible. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.